Saludamos a los hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, a todas las personas que les interesa qué es lo que Dios habla para estos tiempos, qué es lo que Dios nos dice en estos tiempos. La iglesia primitiva, la iglesia primera, le tocó pasar también por muchos momentos difíciles, sea persecución, sea confiscación de bienes, sea exclusión social. Le tocó pasar por eso. Sin embargo, la iglesia practicó algo que es sencillo. La práctica sencilla de lo que es la vida en Cristo Jesús. Venían momentos complicados, crueles, que no se imaginaban hasta dónde podía llegar la maldad. Y la iglesia practicó, los hermanos practicaron algo que mantuvo a la iglesia firme. Si vamos en el contexto de hoy, podemos decir que se reunían, guardaban la distancia social que nos piden hoy, se cuidaban, pero compartían, aunque sea a distancia. Y la práctica era esta. La práctica era la siguiente. Alababan a Dios, alababan al Señor con todo su corazón. Tenemos como primer factor la alabanza. También leían y comentaban la palabra de Dios, que en ese tiempo todavía estaba comenzando a formarse el canon del Nuevo Testamento. Leían las cartas apostólicas, los evangelios, y trataban de llevar a la práctica las enseñanzas que los apóstoles les habían enviado. Los apóstoles escribieron. El apóstol Pablo escribió 13 cartas a diferentes iglesias, y si le agregamos la carta a los hebreos, serían 14 cartas para que se leyesen a los hermanos en grupos pequeños y pudieran practicar las enseñanzas. El apóstol Juan, después de Pablo, escribió 5 cartas, además del Evangelio, de las epístolas y del libro de Apocalipsis. Fueron 5. Pedro escribió el Evangelio de Marcos, que le dictó a Marcos, primera y segunda de Pedro. También Lucas, que no era apóstol, pero sí era un seguidor y compañero de Pablo, y Pablo lo llama como el discípulo amado o el médico amado. Y él escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Lo cierto es que todos estos apóstoles escribieron a las congregaciones, a los grupos, las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas apostólicas. Entonces, era la alabanza, era
la lectura de la palabra de Dios, de los escritos, era la comunión, el compartir el uno con el otro, el conocer las necesidades de cada uno y compartir para ayudar a la gente más necesitada. Eso ocurrió, estas prácticas, y mantuvo a la iglesia firme. Como ya dijimos, la alabanza, la escritura, la comunión, el hecho de compartir el evangelio con las personas que no conocían a Cristo, todo esto ayudó a la firmeza y al crecimiento de la iglesia primitiva. En tiempos difíciles, en tiempos de, como ya hemos dicho, de persecución, de confiscación de bienes, de tantas de cosas que ocurrieron en esos tiempos. Hoy en día, además de obedecer el protocolo que se nos ha pedido que hagamos, no debemos de dejar de alabar a Dios, adorarle, cumpliendo pues el distanciamiento social, cumpliendo las orientaciones que nos dan, pero adorar y alabar a Dios. El leer las cartas, sobre todo las cartas apostólicas, leerlas de todo corazón, para vivirla, para practicarla, para compartirla. También estar con los hermanos, ya hemos dicho, con el protocolo requerido, y ayudar a los que están débiles, a los que están turbados, ayudarlos utilizando el recurso de las enseñanzas bíblicas. Y también compartir la palabra de Dios con aquella gente que no conoce a Cristo. Las personas que no tienen esperanza. Las personas que creen que todo ha terminado, que todo ha acabado. Practicando estas cosas, la iglesia se va a fortalecer. Todos nosotros nos vamos a fortalecer y la iglesia seguirá adelante. Nos dice la Biblia y nos dice la palabra de Dios que la iglesia seguirá hasta el fin, que las puertas del Hades no podrán prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia sigue victoriosa. La iglesia espera el arrebatamiento y la búsqueda de Cristo por su iglesia, antes que comiencen las plagas más fuertes. El Señor va a levantar a su pueblo y va a levantar a su iglesia. Entre tanto, que esperamos esta venida, la iglesia debe utilizar la adoración y la alabanza. La iglesia debe utilizar la meditación de la palabra de Dios. La iglesia debe compartir, aún a través de las redes y de los medios disponibles, la comunión. Y también la iglesia debe compartir con otros el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, estimados, les recomendamos, les aconsejamos que utilicen estos medios que Dios
nos ha dejado para la victoria, para el triunfo, para estar listo en recibir a Cristo cuando nos venga a buscar. Así pues que Dios les bendiga y practique lo que le hemos compartido. Bendecidos.